Bueno, hola a todas y a todos. Les presento algunos nuevos contenidos de nuestro curso de Lógica y Epistemología. ¿Sí? En esta ocasión tendría que hablarles un poco del problema de la comprensión como aparentemente una práctica o un método distintivo de las ciencias sociales con respecto a las ciencias naturales, ¿sí? Algo que diferenciaría el conocimiento social respecto del conocimiento natural, que es algo que podemos ver desde la óptica de distintos autores, pero que en particular podemos encontrar en una forma más o menos resumida y relativamente difundida, es un texto bastante conocido, en Las desventuras del conocimiento científico de Gregorio Klimovsky, ¿sí? Un manual de epistemología más o menos canónico por estas tierras, y que intenta defender una posición monista, ¿no? Intenta defender la posición según la cual no hay en las ciencias sociales algo así como una práctica que las distinga esencialmente de las ciencias naturales, ¿sí? No hay dos tipos de ciencias que se abocarían a objetivos irreductiblemente diferentes, ¿sí? Entonces, Klimovsky, primera idea a retener, va a ser un crítico de la tesis según la cual las ciencias naturales se ocuparían de buscar algo así como la explicación y las ciencias sociales se distinguirían por enfocarse en algo llamado comprensión, ¿sí? Bien, ¿de qué manera introduce el autor esta tesis? Bueno, lo primero que hace es apoyarse sobre cierta caracterización acerca del conocimiento científico, del método subyacente al conocimiento científico, que podríamos resumir en términos de método hipotético deductivo, y que va a tratar de ampliar de manera tal que el método científico sea concebido no como método hipotético deductivo, sino como método hipotético inferencial, ¿sí? Al hacer esta ampliación va a tratar de que el método científico sea abarcativo de más formas de hacer ciencia que las que incluiríamos si solamente habláramos de método hipotético deductivo. ¿Qué es lo que está en mente acá? Bueno, si pensamos en una exposición como la que hace Hempel en el capítulo 2 de Filosofía de la Ciencia Natural, encontramos que en ese texto el autor, en crítica al inductivismo ingenuo, algo de lo cual les hablé hace 2 videos, nos señala que la práctica científica consiste en conjeturar hipótesis y en ponerlas a prueba por medio de testear con la realidad las consecuencias deductivas de esas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Semmelweis, teníamos un médico que conjeturaba que quizás la causa de los altos niveles de fiebre puerperal en la división primera del Hospital General de Viena era, por caso, que las mujeres parturientas eran debilitadas psicológicamente por el paso de un sacerdote que iba a dar los últimos sacramentos, ¿no? Conjeturaba esa hipótesis científica para explicar los altos niveles de fiebre puerperal y ponía a prueba su hipótesis por medio de extraer consecuencias observacionales o implicaciones contrastadoras que se siguen deductivamente de la hipótesis, ¿no? O sea, decíamos, si esta es la causa de la fiebre puerperal, entonces lo que debería pasar, ¿sí? En caso de que sea verdad que esa es la causa de la fiebre puerperal, es que si logramos convencer al sacerdote de que pase por otro lado, las muertes por fiebre puerperal disminuirán, ¿no? Entonces hablamos de método hipotético deductivo, reitero, porque ponemos a prueba una hipótesis a partir de sus consecuencias deductivas, ¿sí? Estoy dando una versión simplificada, pero lo importante es que la vinculación entre una hipótesis y los enunciados de observación que ella permite inferir va a ser de tipo deductivo, ¿sí? Ahora bien, esto nos va a decir Klimovsky, que es algo que además el propio Klimovsky desarrolla en los capítulos, sobre todo 8 y 9 de Las desventuras del conocimiento científico, corre el riesgo de ser una versión simplificada de en qué consiste la práctica de la ciencia y por lo tanto corre el riesgo de dejar por fuera de esta caracterización de cómo funciona la ciencia determinados procedimientos que, sin embargo, encontramos en juego en las ciencias. Entonces, lo primero que va a hacer antes de cotejar con los problemas específicos de las ciencias sociales es decir, bueno, tenemos que ampliar
pero no solamente para el caso de las ciencias sociales, sino también para algunas ciencias naturales, la idea de método hipotético deductivo y hablar, en cambio, de método hipotético inferencial, ¿sí? Hablar de inferencia es más amplio que hablar de deducción, porque como todos sabemos, existen inferencias deductivas y existen inferencias no deductivas, en las cuales la conclusión se sigue con cierta probabilidad de las premisas, ¿sí? No se sigue necesariamente la conclusión de las premisas. Entonces, si hablamos de método hipotético inferencial, vamos a reconocer que en muchas ocasiones las hipótesis científicas pueden estar vinculadas con los fenómenos observables, mejor, con los enunciados observacionales, quise decir, acerca de la realidad, ¿sí? Por medio de inferencias no deductivas, ¿sí? Por medio de inferencias más débiles, tales que puede ser el caso que estos enunciados observacionales resulten ser falsos y sin embargo eso no falsee la hipótesis. ¿Está bien? Entonces, primer movimiento que encontramos en el capítulo de Klimovsky, una ampliación del foco desde hablar de método hipotético deductivo a hablar de método hipotético inferencial. Y esto va a permitir dar lugar dentro de la práctica científica a inferencias de tipo probabilístico o estadístico, ¿sí? Que no son inferencias estrictamente deductivas, ¿sí? Pero predeciblemente esto no va a agotar todo el problema, ¿sí? Porque un problema particular que plantean las ciencias sociales a la hora de tratar de hacerlas encajar en el mismo esquema por medio del cual tratamos de hacer inteligibles a las ciencias naturales, es que, como vimos cuando abordamos la cuestión de la explicación científica a partir de Hempel, las explicaciones científicas requieren leyes generales, ¿no? O sea, si pensamos que la ciencia se ocupa de explicar fenómenos a través de lo que se llama cobertura legal, o sea, se trata de explicar un fenómeno descrito en un enunciado explanandum, mostrando cómo ese enunciado es consecuencia, sea deductiva, sea inductiva, de ciertas leyes y ciertas condiciones iniciales, ¿no? O sea, si entendemos la explicación científica como un razonamiento tal que en las premisas que componen el explanans tenemos leyes generales y condiciones iniciales, ¿sí? Entonces se nos va a plantear el obvio problema de que los aspectos de la ciencia social que no pueden incluir o que no parecen poder incluir leyes generales, ¿sí? No van a poder brindarnos explicaciones científicas, ¿no? O sea, si no hay explicación científica sin ley científica, entonces en las áreas de las ciencias sociales en las cuales no nos encontremos con leyes, ¿sí? Aparentemente no va a poder haber explicaciones y entonces estas ciencias tendrán que dedicarse a otra cosa, ¿sí? Tendrán que ofrecer sobre la realidad algún tipo de inteligibilidad que no sea la que analizamos en términos de explicación, ¿sí? Esto es lo que Klimovsky aborda, insisto, muy sucintamente, pero me parece que es útil como puntapié para el abordaje del problema, en el apartado cuarto del capítulo 19 de las desventuras, que es cuando trata directamente el caso de las ciencias sociales, ¿sí? Y se plantea el problema de la existencia o inexistencia de invariantes en la historia, ¿sí? La historia ha sido tradicionalmente un campo problemático para una concepción de la explicación científica en términos de cobertura legal, ¿sí? O sea, de cobertura de fenómenos singulares por leyes bajo las cuales están subsumidos, porque predeciblemente se nos va a decir no existen algo así como leyes en la historia, ¿sí? En la historia de los acontecimientos humanos, ¿sí? O sea, yo no puedo dar cuenta de un acontecimiento histórico, digamos la Revolución Francesa o la caída del gobierno de la Rúa, analizándolo como un caso particular de una ley general, mientras que sí puedo explicar por qué cierto metal se dilató a partir de una ley general, tal como todos los metales se dilatan con el calor, ¿sí? La idea sería que los acontecimientos de la historia humana involucran tantas particularidades, tantas singularidades irrepetibles, ¿sí? Que no es posible realmente ofrecer una explicación que funcione de acuerdo a lo que hemos reconstruido para el caso de las ciencias naturales, ¿no? Una explicación en la cual el enunciado explanandum se siga, ¿sí? Sea
deductiva, sea inductivamente, probabilísticamente, de las premisas incluidas en el explanans, ¿sí? Si yo tratara de dar cuenta de la Revolución Francesa con leyes del estilo de, bueno, siempre que existe pobreza y descontento con el gobierno, las masas tienden a rebelarse, eso seguramente sería falso, ¿no? Y si acumulara tantas particularidades de la situación que mis presuntas leyes no fueran falsas, ¿no? Sino que realmente implicaran una consecuencia tal como, bueno, entonces ocurre una revolución, lo que estaría diciendo estaría tan particularizado que en rigor tendría un único caso de aplicación, ¿no? Y entonces dejaría de ser realmente conocimiento general, ¿no? Sería simplemente otra forma de describir ese acontecimiento particular que es la Revolución Francesa, ¿sí? O sea, no parece funcionar la idea de ofrecer leyes de la historia para poder explicar los acontecimientos históricos, ¿no? Da la sensación de que estamos lidiando necesariamente con un elemento irreductible de singularidad, ¿sí? Que el conocimiento histórico va a ser conocimiento de lo singular. Y eso podría ser, si podemos extrapolar el caso de la historia a otras disciplinas sociales, ¿sí? Un argumento para pensar que en el conocimiento de los fenómenos humanos, ¿sí? De los fenómenos que caen bajo el alcance de lo que llamamos ciencias sociales o ciencias humanas, ¿sí? No se aplica un modelo de explicación como el de las ciencias naturales. ¿Qué es entonces lo que introduce Klimovsky como alternativa a esto, sin considerar muchas mediaciones en el asunto y pasando un poco por alto que los distintos autores dualistas, o sea, los autores que consideran que las ciencias sociales son irreductibles a las naturales, tienen muchas diferencias entre sí? Bueno, va a considerar que la alternativa es el modelo de lo que se llama comprensión, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a caracterizar como comprensión? Va a decirnos que la comprensión es un procedimiento por medio del cual el teórico trata de ponerse en el lugar de los agentes cuya conducta trata de volver inteligible, ¿sí? Un procedimiento por medio del cual el teórico busca reproducir el punto de vista de los agentes, ¿sí? Y entonces, en lugar de la explicación, que implicaría subsunción bajo leyes generales, vamos a tener un intento de reconstruir desde el punto de vista, reitero, de los propios sujetos involucrados, cómo ellos habrían vivido esta situación en particular, ¿no? Entonces, dice Klimovsky, si yo trato de explicar, por ejemplo, por qué renunció un presidente en determinadas circunstancias, ¿sí? Lo que voy a tratar de hacer no es obtener este enunciado explanandum, que actualizando un poco el ejemplo de Klimovsky sería, por ejemplo, de la Rúa renunció el 20 de diciembre del 2001, como consecuencia de una inferencia en la cual tengo en el explanans una serie de leyes y de condiciones iniciales, sino que lo que voy a tratar de hacer, siempre en este modelo comprensor, es reconstruir, intentar reconstruir cuál es la perspectiva de, por ejemplo, de la Rúa acerca de la situación que estaba viviendo, ¿no? O sea, una práctica de ponerme en el lugar de el agente cuya acción trato de volver inteligible, ¿no? Esto tendría aparentemente la ventaja de que me permite puentear la necesidad de pasar por leyes generales, ¿sí? Y además parece tener el atractivo intuitivo de que destaca algo particular de los fenómenos sociales, ¿no? Los fenómenos sociales son vividos por agentes y los agentes tienen creencias, tienen puntos de vista, tienen valores, etcétera, etcétera, ¿sí? No son algo que solamente cabe analizar en tercera persona como si estuviéramos hablando de planetas o de plantas, ¿sí? O sea, es algo que podemos tratar de hacer inteligible desde el punto de vista de los agentes, esencialmente porque existe el punto de vista de los agentes, ¿no? O sea, es un aspecto de la práctica social. Sin embargo, ¿cuál va a ser la objeción a esta propuesta dualista, insisto, esta propuesta según la cual lo que hacen las ciencias sociales, descriptible en términos de comprensión, es de orden diferente de lo que hacen las ciencias naturales y que sería una búsqueda de explicación? Bueno, la objeción
que va a tomar Klimovsky de un autor que previamente había abordado este tema y es Ernest Nagel, es la de que intentar ponernos en el punto de vista de la gente presupone, sin explicitarlo, que estamos apoyados en determinado conocimiento general que nos dice esencialmente que los seres humanos tenemos actitudes o valores homogéneos, ¿no? Esencialmente algo así como que todos compartimos una cierta naturaleza humana. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando yo trato de imaginarme, por ejemplo, qué es lo que habría sido racional hacer cuando uno se encontraba en cierto punto de vista, ¿no? Cuando uno se encontraba en cierta situación. Entonces dice, bueno, puedo entender que De la Rúa haya renunciado porque me figuro a mí mismo en esa situación, el país ingobernable, crisis económica, años de recesión, 30 muertos en las calles, protestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me doy cuenta de que yo en esa situación renunciaría, ¿no? Pero el problema obvio de esto es que me estoy basando en un supuesto del tipo De la Rúa y yo somos parecidos en algún aspecto importante, ¿no? O sea, me estoy apoyando en el supuesto de que existe una homogeneidad entre los distintos seres humanos en virtud de la cual, ¿no? Si algo, por ejemplo, es la clase de cosa que habría sido racional para mí, tiene que serlo, presumiblemente también, para los sujetos cuya acción estoy tratando de volver inteligible, ¿no? Entonces, la objeción monista, ¿sí?, sostenida por Nagel y por Klimovsky contra los dualistas, o sea, contra quienes defienden un procedimiento comprensor para las ciencias sociales, es: ustedes están tratando de evitar el recurso a leyes generales, porque nos dicen, bueno, no existe algo así como leyes generales de la conducta humana, y sin embargo están presuponiendo acríticamente, sin explicitarlo y sin ponerlo a prueba, un principio, un supuesto, según el cual esencialmente los seres humanos somos más o menos iguales en una serie de aspectos importantes, ¿no? Entonces, esta sería la forma en la cual se puede objetar el recurso a la comprensión, ¿sí? Desde ya esto no quiere decir ni mucho menos que esta sea la única forma de comprender, esta sea la única forma de analizar la noción de comprensión, ¿no? O sea, distintos autores han analizado la noción de comprensión de distintos modos, y eso tampoco nos dice mucho por la positiva acerca de cómo debería proceder, por ejemplo, la ciencia histórica, ¿sí? Pero es interesante para ver al menos uno de los problemas que puede surgir cuando tratamos de resolver de una forma dualista la cuestión de cómo habría de ofrecerse conocimiento acerca de la sociedad humana, ¿sí? Entonces, esto es todo por ahora. Los dejo en compañía del texto, ¿sí?, para que lo lean y luego seguiremos trabajando sobre estos temas.